Hoy, lo que nos acompete. Lo prometido es deuda. La semana pasada les prometí que íbamos a hablar de la evolución de la Telecaster. ¿Qué hablar de un instrumento que tiene 75 años ininterrumpidos de producción? Yo creo que muy pocos, pero muy pocos productos tienen 75 años de producción siendo el mismo producto. Casi la versión original del producto es la que se vende ahora. Algunos cambios cosméticos o de la tecnología de la electrónica, pero en esencia es la misma Telecaster que se lanzó en 1950. Comenzamos con la evolución de la Telecaster. Como saben ustedes, la Telecaster se lanzó en 1950, pero la primera Telecaster fue la Squier, la que inició la era de las Blackguard. Esta era comenzó en 1950 y termina en 1954. En esta era se lanzaron 4 modelos. Prácticamente eran lo mismo, pero por diferentes razones tuvieron 3 nombres. Hay uno de los nombres que fue puesto por nosotros los guitarristas. La primera que se lanzó fue el Squier. Como ven en la foto, es una Telecaster normal de un solo pickup, con la particularidad tienes el switch de 3 vías, el 3-way switch. La posición número 1 era el micrófono del bridge, sin capacitor, sin nada, directo a la salida. La posición número 2 tenías el control de tono. Y la posición número 3 era una cosa muy interesante para ese momento. Tenía un capacitador que le cortaba completamente los agudos y quedaba prácticamente sonando como un bajo. ¿Por qué era eso así en esa época? Porque todavía Fender no había lanzado, no había bajo eléctrico. Eran solamente los upright bass, los bajos acústicos. Entonces muchos utilizaban la Telecaster como bajo eléctrico en ese momento. Las primeras Squiers y las primeras Broadcaster, que sería el lanzamiento oficial, serían de pino, no de alder ni de ash. Hay un libro muy interesante de Nacho Baños, que es el gurú de las Telecaster, más que todo el gurú de las Blackguards, donde él cuenta toda la historia se llama The Pinecaster Story. Cuando lanzan otra de las particularidades, la Squier se ofrecía con un solo pickup, ¿verdad? Pero el cuerpo estaba ruteado para el pickup del neck. Tú lo podías comprar aparte, si lo querías. Eso sí, ¿qué es lo que pasaba? Cuando pasan a la Broadcaster, que sería la primera Telecaster, el primer nombre de la Telecaster, como saben toda la historia, el Broadcaster, el nombre lo tenía Gretsch y lo sigue teniendo Gretsch, de una serie para sus baterías. Entonces ellos le mandaron el famoso telegrama diciendo: por favor, sean tan amables de no usar el nombre Broadcaster porque están infringiendo una patente de nuestra compañía, y ellos amablemente lo cambiaron. Las Broadcaster fue un periodo muy corto. En 1951 pasan de marzo a septiembre más o menos. Leo, como todos los cambios de Fender, no se hicieron ni por tono ni por mejorar el sonido. La mayoría fue económico. Entonces, mientras que se acababan todas las calcomanías, el bueno de Leo le cortó el nombre que decía Broadcaster, y esas son las famosas Nocaster, que sería el 51. Ya en el 53, 52, 53 ya salió como tal la Telecaster, inspirada en la televisión, como saben todos. Ahora bien, ¿cuáles son las características de las
desde la Squier hasta la Telecaster. Una de las características principales de las Squier originales es que no tenían truss rod. Entonces, si el neck no era muy estable, que digamos. Ya cuando, porque Leo estaba un poco necio y no quería, porque era un costo adicional. A la final tuvo que ceder y ya con la Broadcaster ya tenía el, el neck de una sola pieza con la tira de nogal por detrás que esconde el truss rod. Puente de acero y las selletas o los saddles de latón o brass. El pickup de esta época es el llamado flat pole, porque el pickup tenía todos los polos al mismo nivel. Los músicos de la época, ellos se quejaban que la cuerda, la G y la G y la D sonaban menos. Como el radio de esa guitarra es pronunciado de 7 1/4, las dos cuerdas del medio quedaban mucho más alejadas en el pickup. Pero hay que hacer una salvedad. Los gurús modernos, los capos de la Telecaster, se dieron cuenta que era muy posible que en la época el causante de esa falla fuera o las cuerdas que se utilizaban en esa época o esos amplificadores, porque muchas de esas broadcasters originales que siguen sonando en los escenarios, Bonamassa, Keith Richards, Keith Urban, Brad Paisley, ¿cómo se llama? Bruce Springsteen, tiene los picos originales y nunca se han quejado de eso. Ahora bien, la segunda época de la Telecaster donde viene un cambio sustancial en el sonido fue la época de las wide guard. Como todo en Fender, es económico, pero las wide guard, la mejora de las wide guard o el cambio sustancial viene relacionado con el desarrollo de la Stratocaster. ¿Por qué le digo esto? En esta época, primero le cambian el pit guard de negro a blanco por una razón estrictamente económica, porque el pit guard negro era mucho más costoso de producir porque era de celulosa, había que pintarlo y después laquearlo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando por el uso se ponía muy feo muy rápido y estaban recibiendo algunas quejas sobre esto. ¿Y qué pasa? Que en el desarrollo de la Stratocaster utilizaron el mismo plástico que utilizaban para los pick guard de las Stratocaster, lo utilizaron para las Telecaster. Las diferencias más grandes con las predecesoras es, número uno, que le cambiaron los pickup. El pickup, el llamado stagger pole. Los stagger pole vienen directamente relacionados con los de la Stratocaster, que las dos cuerdas del medio, los polos están levantados para que el volumen sea más igual. Pero el cambio radical del sonido, porque las Telecaster de las White Guard a comparación con las Black Guard, el sonido es completamente diferente. Primero, el pickup a comparación con las primeras tiene más salida, tiene más gain. Segundo, es más brillante por dos razones: por los stagger pole y por el cambio fundamental que hubo en esta época, que fue el cambio de los saddles de brass, de latón, a acero, que por supuesto las hacía mucho más brillantes y con un ataque mucho más agresivo. La próxima época de las Telecaster es la era Rosewood. Esta era técnicamente fue hecha porque Leo Fender
no le gustaba cómo se veían los mangos de maple sucios porque se ensuciaba y los músicos no los limpiaban. Entonces tenía un aspecto un poco ruinoso. Claro, ahora se ve muy cool. Tú ves todas las Telecaster que tú veas vintage de los músicos, hay nadie limpia los diapasones porque se ve cool. Pero en esa época no se veía cool. Además que introducen la Custom Telecaster. Síganme en esta porque una cosa es Custom Telecaster y otra completamente diferente es la Telecaster Custom. En esta época salió esta guitarra. Uno de los cambios fundamentales fue que las cambiaron de ash a alder, más que todo las Sunburst, porque el grano de la madera era más bonito a la vista porque todas las demás eran colores sólidos y el grain no se veía mucho. Una de las características fundamentales es que ya el neck es de 2 piezas. ¿Qué quiero decir de 2 piezas? El neck más la trastera. Podía ser o de rosewood o de maple, que es la llamada maple cap o rosewood cap, que tuvo variantes y tuvo desde una placa muy gruesa de rosewood hasta que Leo se puso un poco pichirre y era casi un veneer de rosewood que salía más económico. Todo por la economía. Leo no es economía. Aquí pueden ver la gran diferencia que las de esta época, el neck no tiene la tira de nogal porque el truss rod iba montado por delante y lo tapaban con la trastiera. Técnicamente, pickups y el puente es exactamente la misma Telecaster. Lo único que tú tenías 2 opciones, o la blonde o la Telecaster con el binding, que sería la Custom Telecaster, que venía en negro y en Sunburst. De aquí pasamos a otra de las variaciones que fue fallida en esa época, el puente top loader. Como todo, mi querido Leo quería ahorrarse algo de dinerillo. Entonces idearon este puente que fue rechazado por todo el mundo. No duró mucho tiempo, que era tú podías poner las cuerdas como una Les Paul, pues, como una guitarra normal, no pasaba por el cuerpo. Entonces se ahorraban el de hacer, ¿cómo se llama? El de hacer los huequitos para pasar las cuerdas. Entonces se ahorraban un montón de dinero con eso. Pero ni a los dealers ni a los músicos les gustó. Pero como toda historia tiene su contraparte, hay una guitarra top loader, yo digo que será la más famosa o la más laureada. Es la Telecaster de mi tío Jimmy Page. La Telecaster con la que se grabó todo Led Zeppelin 1 fue una top loader de 1955. Heredada, por supuesto, de los Yardbirds. La época del color. Ya en 1900, ya pasamos de los 50 a los 60. En 1962, la Telecaster técnicamente era igual. Habían cambios cosméticos como el pickguard, que estaban utilizando ya un pickguard laminado de 2 o 3, que el llamado mint green, que era un plástico verdoso que más se ponía, más se avejentaba y más verde se ponía. Entonces Fender decidió que por la fiebre de los Cadillac, más que todo, utilizó los colores, los mismos colores que estaban en el catálogo de DuPont para los automóviles. Ellos utilizaron, Leo no se enrollaba con eso, entonces utilizó todos los mismos nombres. El Daphne Blue, Sonic Blue, Surf Green, el Fiesta Red. No es que lo haya inventado Fender, esos nombres. Esos nombres eran los nombres originales del catálogo de la compañía DuPont, que era el que hacía esa pintura.
En 1968 entra la Telecaster Thin Line, pero no porque en Fender son unos genios y se le ocurrió vamos a hacer una Telecaster semi-hollow. Dice la historia que en Fender en esa época, ya época CBS, les llegó un batch, un lote de madera extremadamente pesada que no hallaban qué hacer. Trataron de hacer trampa, de hacerle como una piscina. Se le dice a las Telecaster piscina de esa época, no funcionó. Los dealers y los clientes. Entonces a estos muchachos se les ocurrió la fenomenal idea de hacer, porque esta guitarra prácticamente es casi toda hueca, menos en el centro, y le hicieron, el tope es una madera muy delgada, pegada, pero suficientemente fuerte para aguantar el maltrato. Y entonces resolvieron ese problema, pero fue un éxito y hasta el día de hoy se sigue fabricando las Thin Line. Como ven, sigue siendo el mismo layout, los mismos controles, no hay nada nuevo en la época de las Telecaster. Lo único que cambia es el pickguard y el posicionamiento de los controles. No hay nada absolutamente nuevo sobre eso. En 1968 también salieron estas dos guitarras, las Paisley. Salió la rosada, la Pink Paisley y la Blue Flower, inspirada en el furor de los papeles tapiz. Esta guitarra técnicamente era un papel tapiz pegado en la guitarra. No tuvo mucho éxito, muy pocas de estas guitarras originales se consiguen, porque la mayoría de los dueños que tuvieron esas guitarras las pintaron. Porque había que, imagínense, en 1968, había que tener una personalidad bastante fuerte para salir a un escenario con una guitarra rosada con bacterias. Pero hubo uno y de los grandes, el señor James Burton. No sé si algunos los conocen, pero era el guitarrista de Elvis Presley. Ahí lo ven con Elvis cuando en su época de Las Vegas fue el campeón, con el más famoso de la época usando la Telecaster Paisley. Hay una historia bien interesante acerca de estas Paisley. Ustedes saben, el cantante de country Brad Paisley un día estaba en el Chicago Music Exchange, la tienda de música, buscando una Telecaster 68. Y los muchachos le enseñaron una negra. Le gustó mucho, pero no le gustaba la pintura porque la habían repintado y no le gustaba, y se la mandó a su técnico. Y cuando estaban sacándole la pintura, ¡oh, qué sorpresa! Tenía el Pink, es la famosa guitarra Pink Paisley que él usa en todos los conciertos. Era una guitarra negra y resulta que esa pintura negra le conservó el papel tapiz por debajo. Sigamos. La famosísima Telecaster de Rosewood. Esta Telecaster fue hecha exclusivamente para mandársela a George Harrison. Y en efecto, les llegó, pero recuerden que en esa época ellos estaban casados con Rickenbacker y con Gretsch. Era en el momento que ya ellos se estaban liberando un poco. Si se fijan, ya no estaban solamente utilizando Vox en la serie, en la película Get Back de Disney, donde vimos el proceso de cómo elaboraron ese disco, todo eso. Esa guitarra sale mucho la Lucy, la Les Paul roja, y se ve ya utilizando amplificadores Fender. Eso fue después de la muerte de Epstein. No, Epstein no. Ya sí, Epstein, pero no Epstein el bueno.
el que era manager de ellos, que los tenía enclaustrados porque tenían un contrato vitalicio contrato de exclusividad con Vox. Es una guitarra que no tuvo mucho éxito porque era la guitarra, hasta el momento, en esa época, la guitarra más cara de Fender fue esa, porque era muy cara de producir, y creo que en 1976 se dejó de producir. Ahora, si tú la quieres, te la hacen en el Custom Shop. Ok, ahora empieza una época interesante. Llegamos a la Telecaster Custom, que no es lo mismo que la Custom Telecaster. Esta Telecaster Custom, como ven, tiene lo que pareciera un humbucker en el neck y el bridge normal de Telecaster. Resulta y acontece, ustedes deben conocer a este señor que se llama Seth Lover. Fue el inventor, el que diseñó los PAF, los humbucker para Gibson. Pero en 1967, él deja Gibson y un antiguo compañero de él que trabajaba en Fender lo invitó a que lo ayudaran a desarrollar sus propios humbucker, sus propios pickup para Fender. Mucho podrás pensar que prácticamente los pickup que hizo Seth Lover en el 67, 68 o en el 70, a la final salió en el 72, perdón. Sería una copia del humbucker de Gibson. Aquí les traigo un esquema, el plano, para que vean cuál es la gran diferencia entre los single coil de la Stratocaster, los PAF estilo de las Les Paul, de las 335, y el nuevo pickup que se llama y se sigue llamando Wide Range, que sería el diseño Fender. Si ustedes ven la gran diferencia, este hombre no se enredó. Entonces lo que hizo fue una ingeniería inversa, pero hizo un cambio prácticamente radical en el diseño. Por ejemplo, en el humbucker de Gibson, el magneto, los imanes son las barras que van en el fondo del pickup. En vez, en el Wide Range, el fondo del pickup es una placa de acero y los imanes son los polos y se pueden mover hacia arriba y hacia abajo para poder graduarlo, lo que no se puede hacer en los humbuckers. Esa es la diferencia. Prácticamente suenan igual. En el 1972 salió la Team Line Deluxe. Ya con los nuevos pickup, Fender saca esta nueva Telecaster. Si ven, sigue siendo el mismo layout, control, volumen, tono y el wiring moderno. Una cosa que se me olvidó decir. En las Telecaster desde 1950 hasta 1957 el control era así. Bridge, abajo, en la primera posición era volumen, no había tono. Era bridge, en el medio, el control de tono lo que hacía era mezclar, tú podías mezclar con el micrófono del neck, y en la posición moderna que conocemos en este momento, que sería la posición del neck, no había posición de neck solo, sino había la posición de bajo con el capacitador que le cortaba completamente los agudos a la guitarra. La Team Line fue de la penúltima evolución de la Telecaster, pero seguía teniendo los controles como la antigua Telecaster. Y si se fijan, en la Telecaster Custom ya tenía los controles como una Les Paul, pero solamente venía con el pickup, el wide range en el neck. Uno de los usuarios más famosos de esta guitarra desde el 70 y pico hasta los 80 fue Keith Richards. Keith Richards utilizó muchísimo esa guitarra.
Y la última evolución de la Telecaster para este servidor fue la Telecaster Deluxe, que fue en 1973, que prácticamente es la misma Thin Line Deluxe, pero sólida, de ash. Lo tenía de las dos maderas, ash o alder, dependiendo de cuál fuera más barata en el momento. Y tiene el layout típico del Les Paul. No suena ni de cerca a una Les Paul, pero tiene su sonido particular. Y para este servidor de aquí para adelante ya no hay ningún cambio, sino cosmético y de electrónica. Pero que sean modelos diferentes, yo creo que hasta aquí llegó la evolución de mi querida y amada Telecaster.